20 claves educativas para el 2020. Bueno, hoy día no sirve tanto el tema de la escuela ni los moldes de aprendizaje que en algún momento se hicieron desde hace 100 años atrás. La sociedad en estos momentos nos estamos manejando la sociedad 2.0. Ese es nuestro presente y nos va a dar pie a la futura sociedad que es la 3.0. Este tipo de sociedad demanda un tipo de individuo más creativo, emprendedor, crítico, más empoderado de las TICs, autónomo, con un alto dote social, que se adapte fácilmente pues, a los ambientes laborales, a los contextos en el que se desenvuelva, que pueda trabajar con cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento. Cuando hablamos específicamente de los niños de hoy, bueno, nosotros sabemos que ellos van a ser el futuro de nuestra nación, de nuestro país, del mundo como tal, pero deberán tener los recursos necesarios para poder adaptarse a lo que se venga. Vamos a ver algo específicamente, lo que opinan algunos expertos acerca de la educación 2020. La educación 2020, vamos a ver. Entonces vamos a ver lo que dice un poco, lo que define Richard Gerber, y Richard Gerber habla acerca de la creatividad y define la creatividad como esa oportunidad para que se desarrolle el talento, ¿cierto? También habla de que hoy en día la escuela condena esa creatividad. En opinión de este experto en educación, dice que se nace siendo creativo, que es parte de nuestra inteligencia natural y es lo que diferencia a los seres humanos de las demás especies. El 80% de los aprendizajes se producen antes de los 5 años. Después de esta edad ya los niños empiezan a dirigirse ordenándoles qué deben hacer, cómo deben hacerlo, en qué plazos deben hacerlo. Y esto termina por obstruir un poco las vías de la creatividad pues, lo que poseen estos jóvenes. Por tanto, es necesario dejar explorar, dejar que ellos puedan entender y ir un poco mucho más allá en cuanto a la creatividad. Entonces, el experto Richard Gerber lo que menciona en cuanto a la educación 2020 es que dejen a los niños, que los dejen ser, que puedan explorar muchísimas otras cosas y que puedan hacer de la educación algo diferente. Vamos a hablar un poco acerca de lo que hay, pues en una de las cosas, algo muy importante que debemos de tener en cuenta es que hay otros muchos más ámbitos que se pueden explorar y que se pueden desarrollar desde la escuela. Cuando hablamos de la educación emocional o lo que se conoce hoy en día como la inteligencia emocional en edades tempranas, lo que propone Janet Patty, es una educadora reconocida internacionalmente, ella lo que menciona es que este tipo de educación se debe comenzar, este tipo de educación comienza de manera infantil y transcurre a lo largo de toda la vida, que permite que el individuo afronte mejor los retos de la vida y tiene como finalidad el desarrollo del bienestar personal y social. No debemos olvidarnos de algo muy importante y es que las emociones tienen un valor adaptativo, pues porque nos protegen de los peligros, porque son valiosos en cuanto a los recursos de la información, porque nos pueden hacer ver qué sienten otros, cómo se comportan las otras personas y finalmente pues las emociones no pueden estar separadas de la condición y de las habilidades sociales porque conforman un conjunto y hacen de que pueda trabajar internamente en lo que puede dar en sí el individuo como tal. Bueno, gran parte de la comunidad educativa pues aboga sobre esa revolución, ese cambio en la forma de enseñar y en la forma de aprender en la escuela para formar a los ciudadanos del hoy, ¿cierto? Del futuro. Algo importante que viene desarrollando, que organizó la Fundación Telefónica, fue que habilitó un espacio para dar cabida acerca de las opiniones que tuviesen de pronto expertos, gurús acerca del tema de la educación 2020. ¿Cierto? Entonces, a continuación vamos a hablar un poco acerca fueron 18 meses de trabajo arduo y ellos específicamente trabajaron sobre un punto crucial y mencionaron 20 retos que plantean para la educación del futuro, que son los que vamos a ver a continuación. Dentro de estos retos, el primero que se aborda es hay que formar al ciudadano del siglo XXI y esto se focaliza en que se requieren ciudadanos creativos, emprendedores y que para ello se vuelvan competentes ante la sociedad en la que se desenvuelven. De esta manera van a permitir que pueda haber un nivel de adaptabilidad en la parte laboral, en la parte social.
Entonces, a eso se refiere en la parte de formar al ciudadano del siglo XXI. Otro punto sería como el segundo punto, la inclusión social como eje. Se focaliza en que este proceso es trascendental porque establece políticas públicas, regionales que le permiten un desarrollo sostenible en cuanto al pilar que en este caso es la inclusión, que viene tomando muchísima fuerza en la parte social. El tercer punto es se requiere liderazgo institucional, y esto es algo importante porque cuando hablamos desde la cultura digital que lleva como muchos tiempo para poder instalarla en una sociedad. Cuando hablamos de las instituciones educativas, ellas no pueden permanecer ajenas a ese proceso de liderazgo, a ese proceso de transformación y sobre todo de formación en los estudiantes. Este proceso lo que va a hacer es que se construya un sentimiento de comunidad sólido, unido en el uso y la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, para que de esta forma se pueda hacer una educación más incluyente, pero sobre todo una educación que permita a las personas poder tener un enfoque distinto que les ayude a ser esos formadores, a ser esos líderes del futuro. Cuarto punto, tenemos extraer la inteligencia colectiva, y debemos tener claro que estamos en una sociedad que es cada vez más compleja y que sobrevivir en ella depende mucho de la inteligencia colectiva, ¿cierto? De que el ser humano es social por naturaleza y que tiene que aprovechar todas esas posibilidades para crear una sociedad digital, una sociedad que le permita poder entregar ese conocimiento que tiene a otros y que asimismo se pueda retroalimentar de lo que la comunidad le pueda entregar. Vamos a hablar un poco el quinto punto acerca de contenidos, más pedagogía, más tecnología. La interacción entre estos tres factores es fundamental, porque son clave para la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos educativos, sobre todo porque permite que el conocimiento se forme muchísimo más en cuanto a contenido, que haya mayor dominio de las competencias pedagógicas, que haya un empoderamiento en cuanto a las herramientas tecnológicas y sus posibilidades de aplicación. La tecnología no reinventa la pedagogía, solo amplía sus posibilidades y permite que sea muchísimo más, se acceda muchísimo más a ella y se pueda enseñar de una manera distinta, aprovechando pues todo lo que ella ofrece. En el sexto punto tenemos las TIC implican nuevos métodos de evaluación. Cuando se aprende utilizando las TIC, se requiere un planteamiento metodológico para poder adquirir esos contenidos, y el evaluar este tipo de aprendizaje no debe centrarse. Por tanto, se debe determinar que la adquisición de contenido se debe tener en cuenta como las competencias del nuevo siglo. Entonces, claro, todo va cambiando, todo se va transformando y deben existir esos nuevos métodos de evaluación que sean inclusivos y que le permitan al estudiante no solamente realizar una autoevaluación o una coevaluación, sino que sea algo integral donde se pueda aplicar todos los tipos de evaluación. Entonces, en eso se focaliza. Como séptimo, tenemos que hay que romper el mito de los nativos digitales. Y cuando nosotros hablamos de esto es que tiene que cortarse como el concepto de que todos los jóvenes son nativos digitales y dominan las TIC para el uso y provecho del siglo, para un uso y provecho en pleno siglo XXI. ¿Por qué? Porque quizás de pronto hay unos que tienen más carencias y no tienen la posibilidad de poder acceder con mayor facilidad a tipo de tecnología. Entonces, lo que se debe hacer es un proceso de retroalimentación o mirar bien como el estado natural de los estudiantes, mirar a ver con qué se cuenta para así entonces empezar como en ese proceso de inclusión de las TICs. Como octavo tenemos el fomento de la creatividad. Y cuando se habla del fomento de la creatividad, pues volvemos a lo que planteaba Richard Gerber, y es muy interesante porque este punto lo defienden a gran cabalidad, porque habla de que la persona nace siendo creativa, y una de las cosas puntuales que el autor menciona es que quizás de pronto una persona que nace con el don de tocar algún instrumento, que tiene el don de una melodiosa voz, uno pudo tener, o la persona pudo tener en su momento la oportunidad de poder adquirir clases de canto y que pudiesen formarlo.
pero la persona que nace con el don, la persona que nace con eso inmerso, va a hacer de eso algo especial, lo va a poder formar y porque es algo que nace consigo mismo. Entonces, cuando hablamos del fomento de la creatividad, es que existe, la verdad, existe una inminente necesidad de repensar los sistemas educativos. ¿Para qué? Para evitar que se ahogue esa creatividad. Enterrar en un sistema educativo basado solamente en el control e instalar un empoderamiento en el alumno. O sea, que el alumno nace siendo creativo y el sistema educativo no ha de generar como las condiciones para que pueda seguir desarrollando esa creatividad. Entonces, eso es lo que se fundamenta. Como 9 tenemos la importancia de la educación emocional y aquí vemos un poco lo que la autora Janet Patty mencionaba acerca de la importancia de que las personas comiencen en ese proceso, en el desarrollo bienestar y personal y que puedan tener nuevos retos en cuanto a nivel de adaptabilidad y en cómo deben de desempeñarse en el contexto en el que se desenvuelven. Entonces, esta educación está sujeta para alcanzar un grado óptimo de bienestar social, como lo mencionaba. Para ello, los programas de formación docente deben dedicar una mayor atención a tales competencias. En el punto 10 tenemos la cooperación necesaria entre la familia, escuela y comunidad, y esto viene de antaño. O sea, cuando nosotros hablamos del punto de la familia, el punto de la escuela y la comunidad, no es algo que se desliga y se hace necesario que trabajen para que trabajen de manera inclusiva y de esta manera se pueda existir una mayor conexión y cooperación entre ellos mismos y que los resultados pues, efectivamente puedan verse en el crecimiento y la formación y la mejora del estudiante. Como 11 tenemos liderazgo sin burocracia y aquí lo que se implica es que la institución educativa tiene que centrarse en el liderazgo, centrado en la pedagogía, alejado de la pura burocracia, sobre todo porque los agentes de la comunidad educativa deben estar implicados en la consecución de las metas en el centro, ¿cierto? De una manera desinteresada. El punto 12, objetivo y desarrollo de competencias. Actualmente estamos hablando de ese concepto y estamos incursionando como tal. Dice que los cambios del sistema educativo deben orientarse hacia la mejora competencial de los estudiantes. La sociedad digital requiere de competencias de los sistemas educativos para desarrollar en los estudiantes varias cosas. Se conoce como la autonomía, pues la adaptación, tratamiento de la información y de esta forma se reforma el currículo llevándonos a una verdadera transformación curricular y permitiendo que se conecten muchísimo más a la red, que haya muchísimo mayor expansión en cuanto a la parte educativa. Lo tercero, el foco en los intereses del aprendiz. 14, un nuevo rol del profesor y su formación, importante que desde la transmisión de los contenidos y la orientación y el apoyo que el docente ofrece a su alumno, que sea algo muy interactivo, algo activo, algo que construya conocimiento, ¿cierto? Y eso contempla el uso pedagógico de los entornos digitales que actualmente se ven en la sociedad del siglo XXI. Cuando hablamos de la nueva ecología del aprendizaje, se hace referencia a que se está reconfigurando la educación, volvemos a entender un sentido amplio, más allá de una simple consideración como escolarización, sino que el concepto crece. 16, el reto de considerar todos los ámbitos educativos posibles, porque existen muchísimas necesidades que deben de ser abordadas y que no pueden estar aislados de la sociedad. El aprendizaje producido en ambientes no formales e informales crece a un ritmo vertiginoso, por tanto, tiene que haber una responsabilidad desde la educación para poder abordar ese tipo de temáticas en cualquier rol en el que se desenvuelve. La interactuación sobre los contenidos. El aprendizaje no está solamente en los contenidos, sino en lo que se produce alrededor de ellos. El aprendizaje en red, a través de interacciones, debe consistir en agregar, remezclar, proponer, interactuar. 18, una formación adaptada a la demanda. La construcción del currículo debe configurar pues, los nuevos perfiles que la misma sociedad va a demandar. Entonces, debe estar enfocado en eso, en lo que la actualidad se requiera.
Se trata de formar a ciudadanos, no solo a profesionales eficientes, y esto es clave sobre todo porque tiene que haber un sistema educativo abierto, basado en un aprendizaje colaborativo, que implique a toda la sociedad y a todos los entes como lo habíamos visto anteriormente. La labor de este sistema no es formar a ciudadanos únicamente útiles al mercado, sino formar a ciudadanos capaces de desenvolverse en los distintos niveles sociales, que pueda tener un nivel de interacción mayor y que pueda incursionar todos los demás ámbitos para hacer de eso algo verdaderamente especial.